Juan, un hombre de 32 años, era conocido por su sonrisa fácil y su mirada siempre curiosa, como si viera algo que nadie más percibía. Tenía el cabello castaño, ligeramente ondulado, y ojos marrones intensos, capaces de transmitir amabilidad y misterio en igual medida. La vida de Juan, sin embargo, estaba marcada por una rutina predecible, y rara vez se permitía salir de su zona de confort. Creía en sueños sencillos, una casa, una vida tranquila y alguien a su lado que comprendiera lo que había en su corazón, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Cuando cruzó miradas con Carmen por primera vez, sintió un impacto inesperado, como si el universo lo estuviera llevando por un camino que no sabía que existía. Carmen, una mujer de 29 años, era el opuesto de Juan en muchos aspectos. Se movía por el mundo con una valentía vibrante, siempre en busca de algo nuevo para explorar. De estatura media, tenía el cabello oscuro y liso que caía hasta los hombros y unos ojos verdes que parecían brillar a la luz del sol. Carmen llevaba una intensidad apasionada, una sed de vida difícil de ignorar y una sonrisa que iluminaba los lugares por donde pasaba. Ella creía en el amor, aunque en sus silencios más profundos temía la vulnerabilidad que traía consigo. Al ver a Juan por primera vez, sintió una extraña seguridad, una familiaridad que resonaba con algo de su propia alma. El encuentro se dio por casualidad en un café, una tarde cualquiera. Carmen estaba sentada, distraída con un libro, mientras Juan impulsivamente pidió permiso para sentarse en la mesa de al lado. «Disculpa, ¿está ocupada?», preguntó, un poco inseguro. Carmen levantó la vista, sorprendida, y sonrió. «Ya no lo está. Puedes sentarte». Al principio hablaron poco, pero entre pausas e intercambios de miradas, las palabras comenzaron a fluir. Cuando Carmen comentó sobre la belleza del día, Juan sintió algo raro, un calor que nacía en su interior. «Sí, días como este tienen algo especial. Quizás una promesa», sugirió, mirándola con expectativa. Carmen, a su vez, se sintió intrigada por la serenidad de Juan, que contrastaba tanto con su propia energía. «¿Entonces eres alguien que ve belleza en las cosas pequeñas?», preguntó, interesada. Juan sonrió, sorprendido por la observación. «Creo que son las pequeñas cosas las que tienen más valor», respondió pensativo. Ese inicio, aún tímido, pronto se convirtió en un intercambio de confidencias y risas. Carmen habló sobre sus viajes, su deseo de conocer el mundo, mientras Juan confesó que siempre había sido más apegado a su hogar, encontrando consuelo en rutinas simples. Allí, entre sorbos de café y sonrisas, ambos se sentían cada vez más cercanos, como si compartieran un lenguaje que solo ellos comprendían. Al final de esa tarde, al despedirse, Juan dudó por un momento. Carmen lo notó y con su manera directa, tomó su mano y lo miró a los ojos. «Creo que deberíamos vernos de nuevo», dijo con una sonrisa que mezclaba seguridad y dulzura. Juan asintió, visiblemente aliviado, y respondió: «Yo también lo creo». Esa frase, aunque simple, significaba mucho para él, quien siempre había evitado aferrarse a algo o alguien. Sabía que, a partir de ese momento, algo nuevo e importante estaba surgiendo, algo que no podía ignorar. En las semanas siguientes, encuentros casuales se transformaron en largas noches de conversación, y ambos comenzaron a explorar lo que sentían. «Siento que la vida a tu lado es más colorida», confesó una noche, mientras caminaban juntos por la ciudad. Carmen sonrió, con la mirada iluminada. «Es exactamente eso, Juan. A tu lado, todo parece tener un significado más profundo». Entre risas y confidencias, el amor comenzó a crecer, un sentimiento que se hacía presente en pequeños gestos y miradas silenciosas. Carmen se sentía cada vez más involucrada, y con eso también venían los temores de entregarse completamente. «Tengo miedo, Juan», confesó durante un paseo. Él la miró con ternura, tomando su mano. «¿Miedo de qué?». «Miedo de que esto sea un sueño, y que termine lastimándome», susurró, desviando la mirada. Juan, sin dudar, se acercó y le dijo con sinceridad: «Carmen, prometo que haré todo lo posible para que este sueño sea real, día tras día». Estas palabras tocaron profundamente el corazón de Carmen, quien sintió como su miedo comenzaba a disiparse, dejando lugar a una sensación de seguridad y paz.
Una noche, mientras caminaban lado a lado por las calles silenciosas, Juan se detuvo de repente y miró a Carmen con intensidad. «Carmen, nunca pensé que me sentiría así», dijo, sosteniendo sus manos con firmeza. «A tu lado soy una mejor persona». Carmen, emocionada, respondió con una sonrisa mientras sus ojos brillaban. «Y a tu lado siento que finalmente encontré un hogar». El intercambio de miradas llevaba una promesa silenciosa, una certeza de que estaban listos para enfrentar lo que viniera. El amor que nació entre Juan y Carmen no era abrumador, sino profundo y transformador. Las horas que pasaban juntos estaban llenas de risas y sueños compartidos. «Nunca supe que el amor podría ser así, tan sereno», comentó Juan una vez. Carmen asintió, tomando suavemente su mano. «Creo que es porque el amor verdadero no necesita de grandes gestos, se hace presente en las cosas más simples». Ambos comenzaron a soñar con un futuro juntos, y cada día hacía esa idea más real, algo que prometía durar más allá del tiempo. Así, de un encuentro inesperado en una tarde cualquiera, nació un amor que prometía resistir el tiempo y las dificultades. Carmen y Juan sentían que habían encontrado la pieza que faltaba en sus vidas, una certeza que traía esperanza y felicidad a sus corazones. Los meses pasaron, y el amor de Juan y Carmen se hizo cada vez más fuerte, una raíz profunda que unía sus vidas y sus sueños. En una noche tranquila, mientras cenaban a la luz de las velas, Carmen se encontró mirando a Juan con una sonrisa tímida. «¿Has pensado alguna vez en tener una familia?», preguntó con cierta duda. Él la miró sorprendido, pero pronto su rostro se iluminó con una suave sonrisa. «Sí», respondió tomando su mano. «Y en realidad, he pensado que esa familia solo tendría sentido contigo». Carmen sintió su corazón latir más rápido, y en ese instante supo que estaba dispuesta a construir el futuro a su lado. A partir de esa conversación, ambos comenzaron a hacer planes más concretos, hablando sobre una casa que sería el hogar que soñaban juntos. Juan hablaba sobre la idea de una casa con un jardín, donde podrían pasar las tardes juntos, tal vez viendo el atardecer. «Y un columpio», agregó Carmen con una risa leve, imaginando el futuro que estaban construyendo. «Un columpio para nuestros hijos», añadió, con los ojos brillando de emoción. Hablaban de ese futuro como si fuera una promesa, una extensión del amor que compartían y que deseaban multiplicar. Con el paso de los días, esos planes traían alegría y un sentimiento de propósito. Carmen soñaba con ser madre, y Juan con ser el padre que nunca tuvo. «Quiero ser el tipo de padre que siempre está presente, alguien que forma parte de cada pequeño momento», dijo una noche mientras estaban acostados lado a lado. Carmen lo escuchó con atención, admirando cuánto parecía formar parte de él ese deseo de paternidad. «Y yo quiero ser la madre que apoya, que alienta, alguien que siempre estará allí, en todos los momentos», respondió, apretando su mano. Se miraron, compartiendo la certeza de que formarían una familia sólida y feliz. Con el tiempo, las conversaciones sobre tener hijos se hicieron más frecuentes. Carmen comenzó a imaginarse sosteniendo un niño en brazos, y ese sueño daba sentido a cada día, fortaleciendo el amor que sentía por Juan. «¿Crees que nuestro hijo se parecerá más a ti o a mí?», preguntó en tono de broma una tarde. Juan rió, pensativo. «Espero que tenga tus ojos y tu valentía, pero también espero que sea tranquilo como yo», dijo, riendo. Esos momentos traían una felicidad simple, un amor que se reflejaba en la idea de traer una nueva vida al mundo, una vida que sería el reflejo de su unión. Con cada conversación, el deseo de tener un hijo se volvía más fuerte y real para ambos. Carmen, con su carácter decidido, comenzó a investigar sobre cómo prepararse para la llegada de un niño, mientras Juan, con su calma habitual, la observaba con cariño. «Ya estás imaginando todas las etapas, ¿verdad?», dijo él sonriendo. «Por supuesto», respondió ella bromeando. «Quiero estar lista para cada momento». Compartían sueños e inseguridades, con la certeza de que el amor los guiaría en cada desafío. Juan sabía que, con Carmen a su lado, estaría listo para enfrentar cualquier cosa. Ese deseo compartido los unió aún más, creando una complicidad que llenaba sus días. Planear la llegada de un hijo le dio a Carmen un nuevo brillo. Quien soñaba con dar a luz y criar a un niño que fuese amado y protegido,
Quiero que nuestro hijo sepa cuánto es amado desde el primer momento, dijo, soñadora. Juan la miró con un afecto que desbordaba, sintiéndose agradecido por tener a su lado a una mujer tan decidida y apasionada. Sabía que, con ella, la vida siempre estaría llena de significado. Conversaban sobre los pequeños detalles, como el nombre que le pondrían al bebé, la habitación decorada con colores suaves e incluso las canciones de cuna que Juan planeaba cantarle. «Llenaremos esta casa de alegría», prometió él, acariciando el rostro de Carmen. Ella sonrió, sintiéndose segura y amada. «Serás el mejor padre del mundo», dijo con ternura, imaginando cómo sería la vida cuando ese sueño se hiciera realidad. Para ellos, esta nueva etapa sería la realización de todo lo que habían construido juntos. Sin embargo, ambos compartían en silencio una mezcla de expectativa y temor. Carmen sabía que la maternidad traería desafíos, pero se sentía preparada para enfrentarlos al lado de Juan. «Sea lo que venga, estaremos juntos», dijo, tratando de calmar cualquier incertidumbre que pudiera surgir. Juan asintió, sintiendo que esas palabras eran una promesa que cumpliría a toda costa. Quería ser el pilar, el apoyo inquebrantable para Carmen y el futuro que estaban construyendo juntos, algo que valoraba por encima de todo. Carmen, a su vez, empezaba a sentirse completa solo de imaginar ese futuro. «Juan, cambiaste mi vida. Nunca pensé que encontraría a alguien con quien pudiera soñar así, de verdad», dijo ella, emocionada. Juan la abrazó, sintiendo que esas palabras eran todo lo que necesitaba escuchar. «Siempre soñé con algo así, pero nunca imaginé que se haría realidad», respondió con un brillo en los ojos. Y así ambos se fortalecían en la certeza de que estaban listos para dar ese próximo paso. Mientras continuaban soñando juntos, la vida al lado de Juan se sentía cada vez más serena y completa para Carmen. Cada día, cada conversación y cada risa compartida se convertían en recuerdos preciosos que llevarían consigo para siempre. Sabía que el camino hasta ese momento no había sido fácil, pero tenía la certeza de que, con él, podría enfrentar cualquier tormenta. Así, el sueño de formar una familia iba tomando forma, como una semilla que pronto florecería en el suelo fértil de un amor inquebrantable. Tras años de una relación sólida y llena de planes, Carmen y Juan decidieron oficializar su unión. La boda fue una ceremonia sencilla, pero cargada de emoción, rodeada de amigos y familiares cercanos. Carmen vestía un traje blanco con detalles delicados, mientras que Juan, en un atuendo elegante, exhibía una sonrisa de pura felicidad. «Estamos listos para la vida que soñamos», susurró él durante el intercambio de votos. La promesa de un futuro juntos parecía estar sellada, y ambos creían que ese amor superaría cualquier obstáculo. Los primeros años de matrimonio estuvieron llenos de complicidad, sueños compartidos y una paz que parecía invencible. Tras algunos años de unión, Carmen comenzó a notar que el deseo de agrandar la familia era algo que llenaba su corazón. «Juan, ¿crees que ha llegado el momento de tener un hijo?», preguntó una vez mientras caminaban juntos. Él la miró con una sonrisa cariñosa y le dijo: «Sí, Carmen, creo que estamos listos». Decidieron entonces juntos que era el momento adecuado para dar ese siguiente paso, con la confianza de que el amor que los unía sería la base perfecta para una familia. Los planes, las conversaciones y las expectativas sobre la llegada de un bebé fortalecieron aún más su conexión. El día en que Carmen descubrió que estaba embarazada fue uno de los más emocionantes de su vida. Sostenía la prueba en sus manos, con el corazón acelerado, y sintió una ola de alegría que casi la hizo llorar. «Juan, tenemos una noticia que celebrar», susurró para sí misma antes de darle la noticia. Cuando se lo contó, los ojos de Juan se llenaron de emoción. «Vamos a ser padres, Carmen». «Es real», dijo, abrazándola con fuerza. Rieron, lloraron y se abrazaron, sintiendo que el sueño finalmente se haría realidad. En ese momento, nada parecía capaz de perturbar la felicidad que habían construido juntos. Los meses que siguieron estuvieron llenos de preparativos y las ansiedades típicas de futuros padres. Carmen cuidaba cada detalle y Juan la acompañaba a cada consulta y ultrasonido. Sostenía su mano cada vez que escuchaban los latidos del corazón del bebé,
y era como si ese sonido fuese una melodía que alimentaba sus sueños. ¿Puedes creer que estamos aquí, listos para esta nueva vida?, preguntaba ella. Juan solo sonreía, sin palabras para describir la felicidad. Parecía que, a su lado y junto al bebé, finalmente había encontrado su propósito más profundo. Cuando llegó el momento del parto, Carmen sintió una mezcla de miedo y expectativa. Sabía que algo grandioso estaba por suceder y Juan, a su lado, la tranquilizaba, diciéndole que todo saldría bien. «Estoy aquí, Carmen, y siempre estaré», le susurró, apretando su mano. El nacimiento de su hija fue un momento indescriptible, una explosión de sentimientos para ambos. Carmen, al sostener a la bebé en brazos por primera vez, se sintió completa de una forma que nunca antes había sentido. Juan observaba la escena en silencio, emocionado, pero con un brillo indefinido en la mirada. La niña, a quien decidieron llamar Emilia, era la imagen de ambos. Tenía los ojos castaños de Juan y un toque del brillo verde de Carmen, como si llevase consigo la esencia de los dos. Carmen estaba extasiada, perdida en amor y cariño por la pequeña vida en sus brazos. Sin embargo, Juan comenzó a experimentar algo distinto. Sonreía y parecía feliz, pero había una reserva en su mirada, algo que Carmen aún no lograba comprender del todo. Notó que, en los primeros días en casa, él parecía más distante, como si cargara con un peso invisible que no podía compartir. El tiempo pasó, y el comportamiento de Juan no mejoraba. Carmen sentía que algo había cambiado, pero evitaba pensar demasiado en ello, pues estaba enfocada en cuidar de Emilia. Varias noches se levantaba para amamantar y veía a Juan en el cuarto de al lado, mirando por la ventana con una expresión distante. «Juan, ¿estás bien?», preguntó una vez, tratando de entender. Él solo asintió y murmuró un sí. Pero Carmen sabía que su respuesta escondía más de lo que él dejaba ver. Intentó acercarse, pero Juan parecía construir muros invisibles entre ellos. Emilia crecía rodeada del amor de Carmen, quien dedicaba cada momento del día a su hija. Sin embargo, Juan comenzó a evitar a la pequeña, siempre encontrando alguna excusa para no estar cerca. Carmen notaba su ausencia y se cuestionaba qué había sucedido con el hombre amoroso y dedicado que siempre había sido. Una noche, mientras acunaba a Emilia, Carmen preguntó directamente: «Juan, ¿por qué estás tan distante de nosotras?». Él evitó su mirada, murmurando que tal vez necesitaba más tiempo para adaptarse a la nueva realidad. No obstante, Carmen sentía que había algo más profundo. Comenzaron a surgir conflictos entre ellos, con Carmen intentando comprender las razones del cambio en Juan. «Es nuestra hija, Juan, es parte de nosotros», dijo Carmen, tratando de romper el pesado silencio que se instalaba entre ellos. Él desvió la mirada y respondió de forma fría: «Lo sé, pero a veces las cosas no son tan simples». Sus palabras sonaban como una sentencia, algo que ella jamás imaginó escuchar. Carmen sintió el impacto de esa distancia, algo que comenzaba a corroer la solidez de la relación que tanto habían luchado por construir. Para Carmen, el amor por Emilia crecía cada día, un sentimiento puro e incondicional. Ella creía que Juan también la amaría de la misma manera, pero lo que veía era una frialdad creciente, como si él estuviera atrapado en un conflicto interno. «Juan, ¿qué te está pasando? No eres el hombre que conocí», dijo angustiada. Él permanecía en silencio, cerrado en un mundo al que Carmen no podía acceder. Así, ella comenzó a cargar sola con el peso de criar a Emilia, sin entender qué había transformado a Juan tan profundamente. Con el pasar de los meses, la distancia de Juan parecía crecer de forma irremediable. Salía de casa cada vez con más frecuencia, argumentando que tenía compromisos de trabajo, y regresaba tarde, muchas veces sin dar explicaciones de dónde había estado. Carmen, que antes se esforzaba por entender lo que podría estar pasando, comenzó a sentir un creciente malestar. «Juan, has pasado tanto tiempo fuera. ¿Estás bien?», preguntó en una ocasión, tratando de ser paciente. Él, evitando mirarla, solo respondió que estaba cansado, esquivando cualquier explicación adicional. Carmen se sentía dividida entre confiar en él y sucumbir a las sospechas que empezaban a llenar su mente. Con Emilia aún pequeña y demandando toda su atención, Carmen comenzó a luchar en silencio contra los pensamientos que surgían.
Recordaba momentos en los que Juan respondía llamadas en secreto o cuando mensajes en su teléfono lo ponían nervioso. ¿Estás hablando con alguien importante?, bromeó una vez, tratando de aliviar la tensión. Él rió sin mucho entusiasmo y guardó el teléfono, murmurando algo incomprensible. Ese comportamiento evasivo empezó a sembrar dudas en Carmen que, por más que intentaba, no lograba disipar. El hombre que amaba se estaba convirtiendo cada vez más en un extraño dentro de su propia casa. La duda, como una semilla plantada y que crecía cada día, comenzó a corroer la confianza que antes existía entre ellos. «Juan, si hay algo que debas saber, por favor, sé honesto», le dijo una noche, tratando de mantener la voz firme. Él solo respondió que todo estaba bajo control y que no tenía por qué preocuparse. Sin embargo, la respuesta vaga y la expresión cansada de Juan dejaron a Carmen aún más inquieta. Intentaba convencerse a sí misma de que quizá estaba exagerando, pero cada día que pasaba, el silencio de Juan se volvía una sombra que pesaba sobre su hogar. En algunas noches, Juan ni siquiera cenaba en casa, diciendo que tenía asuntos urgentes que resolver. Carmen, quien al principio creía en sus explicaciones y esperaba pacientemente su regreso, empezó a sentirse cada vez más abandonada y desamparada. «Necesito salir otra vez, Carmen», decía él mientras ella lo miraba, incrédula, pensando en el hombre que una vez le había prometido estar a su lado en todo. «¿Y nuestra hija, Juan? Ella te necesita», respondió Carmen con un tono suplicante. Pero él desviaba la mirada, murmurando solo una excusa, dejando a Carmen con el corazón pesado y una creciente sensación de traición. En la mente de Carmen comenzaron a surgir imágenes e ideas que la lastimaban. Se preguntaba si Juan estaba involucrado con alguien más, quizá alguien que ahora considerara más interesante, dado el cambio que sus vidas habían tenido. La idea de otra mujer en la vida de él la atormentaba, una angustia que no lograba apartar, por más que intentara. Recordaba las promesas y los momentos felices, pero sentía que todo eso se estaba esfumando como arena entre sus dedos. Una tarde, mientras acunaba a Emilia, Carmen dejó caer una lágrima, temiendo que la vida que habían construido estuviera desmoronándose. A pesar de las sospechas que la abrumaban, Carmen intentaba evitar los conflictos y conversar de manera calmada. Pero cada intento parecía toparse con un muro de frialdad que Juan había levantado entre ellos. «Solo quiero entender, Juan. Sé que algo anda mal», dijo ella con la voz temblorosa. Sin embargo, él no respondía y simplemente salía, como si sus palabras no tuvieran importancia. Esa indiferencia comenzó a ahogarla, y cada día, la confianza de Carmen se transformaba en desesperación. Ella deseaba que él se abriera, pero la distancia entre ellos solo crecía. Las personas alrededor de Carmen empezaron a notar el cambio en su expresión. Sus amigos le preguntaban si todo estaba bien, y ella, sin tener respuestas, solo forzaba una sonrisa. Una tarde, mientras paseaba con Emilia en el parque, una amiga le comentó que Juan parecía distante. «¿Están bien, Carmen? He notado que él siempre está ausente», le dijo la amiga con preocupación. Carmen sintió un nudo en el pecho, sin poder responder. Entonces se dio cuenta de que su propia duda estaba saliendo a la luz, y que quizá la vida que habían construido ya no era la misma. Para alejar las sospechas, Carmen intentó recuperar algunos recuerdos y reconectarse con Juan. «¿Recuerdas cuando soñábamos con este momento? Nuestra vida juntos, nuestra hija». Lo decía con la esperanza de despertar en él una chispa de nostalgia, pero él solo asentía con la cabeza, como si esos recuerdos ya no significaran lo mismo. Carmen, que siempre había sido fuerte, comenzó a sentirse vulnerable e insegura, preguntándose si había hecho algo mal. El amor parecía escaparse entre los dos, y ella se sentía impotente para detenerlo. Algunas noches, Carmen no lograba conciliar el sueño. La ausencia emocional de Juan era casi palpable, y aun cuando él estaba en casa, era como si una barrera invisible los separara. Pasaba horas en vela, escuchando la suave respiración de Emilia a su lado y sintiéndose dividida entre proteger a su hija y tratar de recuperar al hombre del que se había enamorado. «¿Dónde está el hombre que conocí?», murmuraba para sí misma sin obtener respuesta. Carmen sentía que el sueño de su familia estaba desmoronándose y, aunque no tenía pruebas concretas,
El sentimiento de traición crecía en su pecho, alimentando un dolor que parecía no tener fin. Carmen estaba al borde de confrontarlo de manera directa, enfrentando todas las dudas que la atormentaban, la sensación de que había algo oculto, algo que él se negaba a compartir, se transformaba en una especie de tortura silenciosa. En un último intento por reconectarse, decidió que hablaría con Juan de manera definitiva, buscando respuestas que quizá temía escuchar. Necesitaba una explicación, una verdad que le permitiera poner fin al sufrimiento que invadía cada día. La incertidumbre era más dolorosa que cualquier respuesta que él pudiera darle. En los últimos meses, Carmen notó algo que la angustiaba profundamente. Juan estaba tratando a Emilia con frialdad. Observaba, con el corazón apretado, cómo él evitaba interactuar con la niña, a menudo ignorando sus intentos de acercamiento. En algunas ocasiones, incluso era brusco, reprendiéndola por motivos insignificantes. Carmen trataba de minimizar el impacto de esto en Emilia, pero la tristeza en los ojos de su hija era evidente. «¿Papi, juegas conmigo?», preguntó la niña en una ocasión mientras él desviaba la mirada. «Estoy ocupado, Emilia. Ve a jugar sola», respondió secamente. Al presenciar aquello, Carmen sintió un dolor profundo, incapaz de entender el motivo de la distancia de Juan hacia su propia hija. La situación se agravó un fin de semana, cuando Juan fue aún más severo con Emilia sin motivo aparente. La niña había dejado sus juguetes en la sala y él la reprendió de forma desproporcionada. «¿Cuántas veces tengo que decirte que no los dejes aquí? No haces nada bien», exclamó, su voz cargada de irritación. Carmen, que observaba la escena sin poder creerlo, se levantó de inmediato. «Juan, ¿qué te está pasando? Es solo una niña, tu propia hija». Él desvió la mirada, pero no retrocedió. «Tal vez si ella no fuera... Tal vez si las cosas fueran diferentes», murmuró, pero Carmen no permitió que terminara. Carmen sintió una mezcla de sorpresa y enojo. No entendía cómo esa frialdad había crecido en el corazón de Juan, pero sabía que no podía permitir que siguiera lastimando a Emilia, quien lo miraba confundida y herida. «No sé qué te está pasando, pero no aceptaré que trates así a nuestra hija», dijo Carmen firme. Se agachó para abrazar a Emilia mientras Juan la observaba, aparentemente ajeno al impacto de sus palabras. Emilia, inocente, abrazó a su madre con fuerza, sin entender por qué su padre estaba tan distante y hostil. Carmen sintió que el corazón se le partía al ver cuánto sufría su hija. Desde ese momento, Carmen supo que necesitaba una respuesta definitiva. Esperó a que Emilia estuviera dormida para entonces enfrentar a Juan. «No sé en qué te has convertido, Juan, pero no permitiré que sigas maltratando a nuestra hija», dijo, sin poder contener las lágrimas. Juan la miró con una frialdad que ella nunca había visto antes. «Tal vez ese sea precisamente el problema, Carmen. Quizás yo no estoy hecho para esto», dijo en un tono que fue como un golpe. Carmen se sintió perdida. Esa fue la confirmación de que algo dentro de él había cambiado irremediablemente. «Entonces, ¿por qué te quedaste? ¿Por qué construiste esta familia conmigo si no era lo que querías?», preguntó Carmen en una mezcla de dolor e incredulidad. Juan negó con la cabeza, como si las palabras de ella no tuvieran sentido. «No lo entenderías. Nada salió como yo lo imaginé», respondió con amargura. Carmen, conmocionada, se dio cuenta de que él ni siquiera podía mirarla a ella o a su hija sin mostrar esa indiferencia. Intentó ver en él al hombre del que se había enamorado, pero parecía que había desaparecido, reemplazado por alguien a quien apenas reconocía. La frialdad de Juan era insoportable y Carmen se sentía desamparada, tratando de proteger a Emilia de ese impacto. «Si no puedes amar a nuestra hija, entonces quizás lo mejor sea que te vayas», dijo, con la voz temblorosa. Juan se mantuvo en silencio, pero ella vio en su mirada que estaba a punto de tomar una decisión. Por un instante, Carmen pensó que él cambiaría de opinión, que tal vez reconocería lo equivocado que estaba. Pero en lugar de eso, simplemente tomó algo de ropa y efectos personales. Sin decir una palabra de despedida, se dirigió a la puerta y salió, dejando a Carmen sola con su hija. Cuando la puerta se cerró, Carmen sintió que el mundo se le venía abajo. Miró a Emilia, quien dormía inocente, y una lágrima silenciosa recorrió su rostro.
sintió el peso de toda la responsabilidad, de todos los sueños rotos y de una traición silenciosa que Juan nunca había admitido en palabras. Se había ido sin mirar atrás, y en ese momento Carmen comprendió que estaba realmente sola. Tendría que encontrar la fuerza para criar a Emilia, proteger a su hija del impacto de esa ausencia y reconstruir su vida, aunque su corazón estuviera destrozado. La ausencia de Juan se convirtió en un vacío que llenaba todos los rincones de la casa. Pero al mismo tiempo, Carmen sentía alivio al saber que Emilia estaría protegida de ese trato frío e injusto. Miró a su hija y le prometió en silencio que haría todo lo posible para que esa pequeña no cargara con el dolor del rechazo de su propio padre. Mientras acariciaba el cabello de Emilia, Carmen sintió la necesidad de ser aún más fuerte, de proteger la inocencia de su hija, quien jamás entendería por qué su padre se había marchado. Los días que siguieron estuvieron marcados por una tristeza profunda, pero también por una creciente determinación. Carmen sabía que tenía el deber de crear una nueva realidad para sí misma y para Emilia. «Nunca te dejaré, hija mía», murmuraba a la pequeña, quien aún llamaba a su padre en sus juegos inocentes. Con el pasar de los años desde la partida de Juan, Carmen se convirtió en el pilar de la vida de Emilia. Enfrentaba cada día con la determinación de darle a su hija una infancia llena de amor y protección, algo que esperaba compensara la ausencia del padre. Incluso en los momentos de mayor cansancio y tristeza, Carmen sonreía para Emilia e intentaba llenar su vida de momentos felices. «Me tienes a mí y nunca te abandonaré», repetía, esperando que esas palabras llenaran el vacío que Juan había dejado. Carmen evitaba hablar de él, esperando que Emilia, aún niña, pudiera superar esa ausencia con el tiempo. A medida que crecía, Emilia comenzó a darse cuenta de que había algo que faltaba en su vida. Al ver a sus compañeros con sus padres, sentía el peso de esa ausencia y empezó a hacer preguntas a Carmen. «¿Por qué mi papá no vive con nosotras?». Carmen, con voz firme, respondía: «Él tomó una decisión, hija, pero me tienes a mí, y siempre estaré a tu lado». Carmen, en silencio, esperaba que esas respuestas evitaran que Emilia deseara conocer a su padre. Sin embargo, las preguntas solo crecían en la mente de la niña, quien sentía que había algo que Carmen ocultaba sobre Juan. En los cumpleaños de Emilia, Carmen trataba de llenar el día de cariño y alegría, organizando fiestas sencillas, pero siempre con amor. Sin embargo, año tras año, Emilia miraba hacia la puerta, como si esperara que su padre apareciera en cualquier momento. «¿Crees que algún día vendrá?», preguntó en uno de esos cumpleaños con una voz cargada de esperanza. Carmen sintió un nudo en el pecho y respondió brevemente: «Hija, es mejor no pensar en eso». En el fondo, deseaba proteger a Emilia de una posible decepción, creyendo que así la niña aprendería a olvidar. Con el paso de los años, Carmen notó que Emilia no dejaba de pensar en su padre. Para ella, era como ver una sombra aparecer sobre el amor que había construido con su hija, y empezó a alentarla a olvidar el pasado. «Tienes una vida hermosa por delante, Emilia. Lo que pasó ya no importa», le decía tratando de disuadirla. Pero Emilia, cada vez más curiosa, insistía en saber más sobre su padre. La falta de respuestas alimentaba en ella una mezcla de nostalgia y frustración, algo que Carmen temía no ser capaz de calmar. Cuando Emilia se acercó a la adolescencia, Carmen comenzó a notar un cambio en el comportamiento de su hija. La niña, antes alegre y cariñosa, se volvió más introspectiva, guardando para sí las dudas que Carmen evitaba responder. Una noche, cuando Emilia tenía 12 años, preguntó directamente: «¿Por qué siempre evitas hablar de él?». Carmen respiró hondo y, manteniéndose firme, respondió: «Porque él eligió no estar aquí y debemos seguir adelante». Pero Emilia no estaba convencida y Carmen empezó a darse cuenta de que por más que intentara, la curiosidad de su hija solo aumentaba. Al entrar en la adolescencia, Emilia comenzó a rebelarse contra su madre, desafiando las normas de manera inesperada. La rebeldía fue para Carmen una sorpresa dolorosa, ya que veía en la actitud de su hija un reflejo del vacío que ella misma intentaba ocultar. Emilia, ahora con 13 años, cuestionaba a su madre en cada oportunidad, y las conversaciones se volvían más tensas. «Tal vez, si hubieras hecho algo diferente, él aún estaría aquí», decía la joven con la mirada llena de resentimiento y desafío.
Carmen sentía cada una de esas palabras como un golpe, pero se mantenía firme en su decisión de no alimentar las esperanzas de su hija. Para Carmen, la rebeldía de Emilia era difícil de soportar, pero entendía que la ausencia de su padre era un dolor que su hija no lograba procesar. «No hay nada que pueda hacer para traerlo de regreso, Emilia. Olvidar el pasado es lo mejor que podemos hacer», insistía Carmen, tratando, a pesar de las dificultades, de protegerla. Pero las palabras solo aumentaban el resentimiento de Emilia, quien veía en su madre la causa del vacío que sentía. Para Carmen era doloroso percibir cuánto la culpaba su hija, pero continuaba evitando cualquier tema que pudiera alimentar la nostalgia de Emilia. A medida que Emilia crecía, se volvía cada vez más desafiante y decidida a buscar respuestas sobre su padre. Carmen intentaba contener el impulso de su hija, preocupada por las posibles consecuencias, pero notaba que sus palabras de consuelo ya no surtían efecto. «Siempre dices que lo olvide, pero eso solo me hace querer saber más sobre él», dijo Emilia en un tono cortante. Carmen, aunque herida, respondía con firmeza. «Sé que un día entenderás por qué digo esto». Pero en su interior sabía que la búsqueda de Emilia era inevitable y que tal vez solo era cuestión de tiempo. Con una determinación cada vez mayor, Emilia comenzó a alimentar el deseo secreto de encontrar a su padre y descubrir la verdad que Carmen insistía en ocultar. «Un día sabré lo que realmente pasó, mamá, y entenderé por qué él no quiso quedarse», dijo con una mirada desafiante. Carmen, sintiéndose desamparada, temía que su hija estuviera a punto de recorrer un camino doloroso, pero comprendía que ya no tenía control sobre esa búsqueda. A pesar de todo el amor que había ofrecido, Carmen se daba cuenta de que Emilia no estaba lista para renunciar a conocer al hombre que tanto había idealizado. «Hija, es mejor que no vayas tras él». A los 15 años, el deseo de conocer a su padre ardía intensamente dentro de Emilia. Cada año, su anhelo de respuestas crecía y la necesidad de ver a Juan se volvió inevitable. Sabía que su madre jamás apoyaría la idea, pero para Emilia ese encuentro era una necesidad que ya no podía ignorar. Un día, mientras navegaba en las redes sociales, encontró por casualidad el perfil de un chico de unos 12 años que llevaba el mismo apellido de su padre. El perfil la intrigó y sintió un escalofrío al darse cuenta de que tal vez él fuera pariente de Juan. El chico, llamado Leo, parecía muy activo en las redes y compartía fotos en diversos lugares, algunos de los cuales parecían familiares. Al investigar más a fondo, Emilia encontró una imagen que hizo que su corazón latiera con fuerza. Leo estaba en una casa que ella sentía que podría ser la de su padre. En las publicaciones había comentarios de Juan y la relación entre ellos parecía cercana, como si fueran tío y sobrino. La posibilidad de que Leo fuera parte de la familia de Juan la emocionó, y a partir de ese perfil, Emilia reunió información que la llevó a la dirección de su padre, descubriendo que vivía en una ciudad cercana, a pocas horas de distancia. Con la dirección en sus manos, Emilia sabía que era solo cuestión de tiempo para encontrar la manera de ir hasta allí. Como la ciudad estaba relativamente cerca, pudo planear el viaje sin necesitar muchos recursos, lo que hacía que todo pareciera más real. En los días siguientes, observó el perfil de Leo en busca de pistas sobre la rutina de la casa. Cada foto, cada comentario aumentaba su curiosidad y sus ganas de ver a su padre, aunque fuera de lejos. «Necesito saber cómo vive ahora, verlo con mis propios ojos», murmuraba para sí misma, buscando el valor para acercarse, aunque fuera en secreto. Un fin de semana, aprovechando que Carmen pensaba que estaría con su amiga Lucía, Emilia tomó un autobús y partió rumbo a la ciudad donde vivía Juan. Durante el trayecto sentía una mezcla de miedo y emoción, imaginando cómo sería ver a su padre después de tantos años. Al llegar, utilizó la dirección que había encontrado y caminó hasta la casa. Se detuvo al otro lado de la calle, desde donde podía observar sin ser vista. Era una casa sencilla, pero bien cuidada, con flores en la entrada y juguetes esparcidos por el jardín. La escena despertó algo en su corazón, como si estuviera a punto de descubrir un secreto que cambiaría todo. Emilia pasó días alternando visitas a la casa, siempre manteniéndose escondida. Se quedaba al otro lado de la calle, observando, tratando de captar algún detalle de la rutina de Juan. Lo veía salir al trabajo,
cuidar el jardín y conversar con Leo en momentos que parecían de profunda complicidad. Observaba, tratando de reunir valor para acercarse, pero algo la detenía, un miedo a descubrir que él no la recibiría bien. ¿Y si me rechaza?, se preguntaba, sintiendo que quizá el reencuentro sería más doloroso de lo que imaginaba. La visión de Juan tan cerca, pero aún tan distante, le hacía revivir todo el dolor de su ausencia. Con el pasar de los días, Emilia comenzó a notar que Leo no era el único niño en la casa. Una tarde, mientras observaba desde lejos, vio a una mujer salir acompañada de una niña pequeña, de unos 5 años. La sorpresa la invadió al darse cuenta de que Leo no era solo un sobrino, sino que tal vez fuera hijo de Juan. La imagen de esa familia completa despertó en Emilia una mezcla de tristeza y rabia, sintiéndose traicionada al ver que su padre había construido una nueva vida, aparentemente sin espacio para ella. Se sentía como una extraña, como si estuviera irrumpiendo en la felicidad de una familia que no la incluía. A pesar de esta revelación, su deseo de confrontarlo permanecía. Cada día, Emilia se esforzaba por reunir valor, sintiendo que necesitaba respuestas. ¿Por qué nunca intentó buscarme? ¿Cómo pudo olvidarse de mí tan fácilmente?, pensaba, observándolo desde lejos, mientras Juan parecía llevar una vida feliz y completa, como si ella nunca hubiera existido. Para Emilia, aquella escena era una dolorosa confirmación de que su padre no la quería en su vida, y la duda que la consumía se transformó en una profunda tristeza, pero también en un impulso para el enfrentamiento. Una tarde, decidió que era el momento de acercarse más y observar a su padre de cerca. Caminó hasta la acera frente a la casa, desde donde podía ver a Juan jugando con Leo, ambos riendo y compartiendo miradas que Emilia nunca había experimentado con él. La escena la emocionó y enfureció al mismo tiempo, pues era precisamente el tipo de relación que siempre había deseado. ¿Cómo pudo reemplazarme así?, susurró para sí misma, tratando de contener las lágrimas. Se sentía como una extraña en esa escena familiar, pero sabía que, para seguir adelante, tendría que confrontarlo y descubrir si aún quedaba algún sentimiento por ella en su corazón. Sin embargo, el valor parecía escapársele con cada intento. A pesar del deseo de acercarse, Emilia retrocedía, insegura sobre cómo él la recibiría. En su mente, ensayaba las palabras que le diría, pero el miedo a ser rechazada la paralizaba. Pasó varios días más observando la casa, reuniendo fuerzas e intentando imaginar una manera de abordarlo. Sabía que no podía posponerlo para siempre, pero cada intento la ponía más nerviosa. «Necesito hacer esto. Él necesita saber que no me he olvidado de él», repetía, intentando reunir valor para dar el paso final y finalmente enfrentar a su padre. Después de días observando la rutina de Juan, Emilia notó un detalle que le dio una oportunidad. Cada mañana él salía temprano de la casa, tomando siempre el mismo camino hacia el trabajo. Esa sería su oportunidad de hablar con él, lejos de su familia, sin que nadie más estuviera presente. Esa noche, Emilia se preparó para el encuentro, repasando mentalmente todo lo que deseaba decirle. Estaba decidida a confrontarlo y a obtener, finalmente, respuestas sobre por qué se había alejado de su vida. Se sentía nerviosa, pero sabía que ese momento era necesario para que pudiera seguir adelante. A la mañana siguiente, se posicionó en la esquina por donde él siempre pasaba. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba, y cuando finalmente lo vio a lo lejos, respiró hondo y caminó en su dirección. Juan, lo llamó, con una voz que mezclaba expectativa y emoción. Al oír su nombre, él se detuvo y se dio la vuelta, sorprendido. Pero al reconocerla, su expresión cambió de inmediato. «¿Qué estás haciendo aquí?», dijo en un tono seco, casi irritado. La frialdad en las palabras de Juan hirió a Emilia, pero ella no retrocedió. «Necesitaba hablar contigo, papá. Saber por qué me abandonaste». Juan la miró de arriba abajo, y la expresión de desagrado en su rostro era imposible de disimular. «No creo que eso sea asunto tuyo. Tengo una vida nueva ahora, Emilia», respondió cortante, desviando la mirada como si ni siquiera pudiera sostenerla. Sus palabras la alejaban aún más, y Emilia sintió el impacto de ese desprecio. Intentando contener las lágrimas, insistió. «Soy tu hija, papá. No es tan fácil olvidar que existo», dijo, con la voz temblorosa, pero decidida a hacer que la escuchara.
Su expresión se endureció aún más y él respondió con frialdad: «No quiero que me llames papá. No quiero tener contacto contigo, ni ahora ni nunca. Sigue con tu vida y no vuelvas a buscarme», declaró con un desprecio que hizo que Emilia se sintiera aún más rechazada. Intentando mantener la calma, ella replicó: «Solo quería entender, me dejaste sin ninguna explicación, como si yo no importara». Entonces él lanzó una mirada de repulsión que la hizo estremecer. «Nunca fuiste parte de lo que yo quería, Emilia. ¿Por qué crees que me fui? Nunca quise una hija defectuosa». Las palabras cayeron como un golpe, y en ese instante, el mundo de Emilia se desmoronó. El prejuicio y la crueldad de aquella declaración la conmocionaron profundamente. Sintió el peso de cada palabra como una cuchilla afilada, y sin poder ocultar el dolor, lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Defectuosa? ¿Eso es lo que piensas de mí?», susurró, aún incrédula. Para Juan, sin embargo, no había arrepentimiento en su mirada. «Sí, eso fue lo que dije», confirmó, con una frialdad brutal. «¿Crees que quería esto para mi vida? Nunca quise una hija que necesitara cuidados, que me avergonzara», continuó, cada palabra cargada de una indiferencia que Emilia jamás imaginó escuchar. La pena que invadió a Emilia era avasalladora. Durante todos esos años había mantenido la esperanza de que existiera una explicación, de que su padre aún guardara algún afecto por ella. Pero la verdad era dura y clara. Juan la había rechazado por una discapacidad, algo que Emilia jamás habría imaginado que podría ser motivo de desprecio. Ella había nacido con una limitación en una mano, algo que siempre le causó inseguridades, pero jamás pensó que su propio padre la vería de esa manera. «¿Me dejaste por eso? ¿Porque soy diferente? No necesito cuidados, sé hacer todo independientemente, aunque no tenga una mano», preguntó, con la voz llena de tristeza y humillación. Juan solo confirmó con un gesto impaciente. «Yo quería una vida sin complicaciones, sin una carga extra», dijo, en un tono que pretendía justificar su decisión cruel. «Tenía sueños, Emilia, y tú, bueno, tú no formabas parte de ellos». Cada frase era como un golpe, arrancándole cualquier ilusión que pudiera quedarle. Emilia lo miró, intentando encontrar algún rastro de compasión, pero lo único que veía era un hombre frío, completamente ajeno al sufrimiento que le había causado. Él había escogido una nueva vida, una nueva familia, dejándola atrás como si ella fuera un error. Devastada, Emilia comprendió que su padre jamás la aceptaría, que la había rechazado desde el principio. La valentía que la había llevado hasta allí se transformó en un dolor indescriptible. «Nunca pensaste en cuánto me dolería esto, ¿verdad?», cuestionó, su voz baja, casi un susurro, mientras intentaba contener las lágrimas. Él no respondió, solo desvió la mirada, como si quisiera terminar la conversación. «Ya te lo dije, Emilia, no vuelvas a buscarme, sigue tu vida. Yo tengo la mía, y tú no formas parte de ella». Las palabras finales de Juan fueron la confirmación de lo que Emilia siempre temió, pero nunca quiso creer. Sin decir más, él se dio la vuelta y comenzó a caminar, dejándola sola en medio de la calle, con el corazón hecho pedazos y el peso del rechazo que él le había impuesto sin ningún remordimiento. Para ella, ese momento marcó el fin de cualquier sueño de reconciliación. La imagen que había construido a lo largo de los años se desmoronó, y la frialdad y el prejuicio que él demostró destruyeron cualquier esperanza que aún pudiera quedarle. Caminando de regreso a casa, Emilia se sentía destrozada, pero al mismo tiempo una nueva comprensión comenzaba a surgir en su corazón. Sabía que ese era el cierre definitivo de un capítulo doloroso, pero necesario. Juan la había rechazado no por quien ella era, sino por quien él mismo se negaba a ser, un padre. Y a pesar del dolor, Emilia sentía que finalmente estaba libre de esa búsqueda, lista para seguir adelante y reconstruirse sin cargar con la sombra de un amor que él nunca fue capaz de ofrecer. Cuando Emilia llegó a casa esa noche, llevaba consigo el peso de una verdad que jamás hubiera deseado conocer. Cada paso era un recordatorio de la reciente humillación, y el silencio a su alrededor solo amplificaba el eco de las palabras que Juan le había lanzado.
Apenas cerró la puerta, Carmen, quien la esperaba con preocupación, notó la expresión devastada en el rostro de su hija. «Emilia, mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió?», preguntó Carmen, su voz cargada de urgencia. Pero Emilia, aún procesando las palabras frías de su padre, desvió la mirada y murmuró: «No puedo hablar ahora, mamá. Por favor». Caminó hasta su habitación y, al cerrar la puerta, permitió que las lágrimas que había contenido finalmente fluyeran. Cada palabra de su padre, cada mirada de desprecio, era como una daga que la cortaba profundamente. La imagen que había construido durante años de un padre que algún día la aceptaría, se había destruido brutalmente. Defectuosa. Esa palabra resonaba cruelmente en su mente. Se sentía marcada, como si algo que nunca eligió hubiera determinado el amor, o la falta de él, que merecía. En silencio se abrazó a sí misma, buscando un consuelo que nadie podría ofrecer, como si necesitara reconstruir, sola, cada parte que su padre había destrozado. En los días siguientes, Carmen notó que algo devastador había sucedido. Emilia estaba diferente, sumida en un silencio inusual, con la mirada fija, perdida en pensamientos dolorosos que no compartía. Una mañana, Carmen, con el corazón apretado, decidió acercarse a su hija. Se sentó a su lado y puso la mano sobre la de ella, el toque lleno de cariño y comprensión. «Emilia, estoy aquí para ti, pase lo que pase. Por favor, déjame ayudarte», susurró, intentando romper la barrera invisible que parecía separarlas. Fue en ese momento cuando Emilia, sintiendo el calor y la seguridad de su madre, decidió abrirse. Las palabras salieron en un hilo de voz, cargadas de tristeza y humillación. «Fui a buscar a mi papá, mamá. Necesitaba entender por qué. Necesitaba saber qué hice mal para que él nos dejara», confesó con la voz temblorosa. Carmen la miró con sorpresa y dolor, sintiendo el impacto de aquella revelación. «¿Y qué te dijo?», preguntó, con tono cuidadoso pero temiendo la respuesta. Emilia dudó, pero sabía que la verdad debía ser dicha. Dijo que nunca quiso una hija como yo, que soy defectuosa. Esa palabra, defectuosa, cayó sobre Carmen como un golpe y apenas pudo creer lo que oía. Sintió un dolor profundo, como si las palabras de su exmarido también la hirieran a ella. Una mezcla de indignación y tristeza se apoderó de Carmen, quien apretó la mano de Emilia con más fuerza, sintiendo la necesidad de protegerla aún más. «¿Te dijo eso?», murmuró, con la voz entrecortada por el peso de la tristeza. Emilia asintió, con los ojos llenos de lágrimas, y Carmen, en un impulso de amor, la abrazó con toda la intensidad que su corazón herido podía ofrecer. «Emilia, escúchame. No hay nada malo en ti. No dejes que esa crueldad apague todo lo que eres. Eres fuerte, eres perfecta, y él no tiene derecho a hacerte creer lo contrario», susurró Carmen con la voz quebrada. Emilia, aún desolada, se dejó envolver por el abrazo de su madre, sintiendo la seguridad que solo Carmen podía ofrecerle. Pero dentro de ella, una gran tristeza seguía latiendo, el vacío de un rechazo que siempre temió, pero que nunca imaginó tan cruel y definitivo. En los días que siguieron, Emilia luchaba por procesar los sentimientos que cargaba. Al mismo tiempo que se sentía devastada por el rechazo de su padre, una parte de ella comenzaba a ver la verdad. Juan no era el hombre que ella había idealizado. No merecía el amor que ella había guardado durante tanto tiempo. Pero aceptarlo era doloroso y Emilia se encontraba cuestionando su propio valor. ¿Seré insuficiente? ¿Nunca merecí ser amada?, murmuraba para sí misma en noches solitarias. Carmen percibía cada detalle, cada silencio pesado, e intentaba incansablemente ayudarla a comprender que el amor de su padre no era la medida de su valor. Para Carmen, ese período fue una prueba de resiliencia. Ver a su hija enfrentar un dolor que ella misma conocía tan bien reavivaba sentimientos antiguos de tristeza y culpa. Carmen se preguntaba si debería haber hecho algo diferente, si había fallado en proteger a Emilia de esa desilusión. «Lo siento mucho, hija. Quisiera haberte ahorrado todo este dolor», le dijo una noche, mientras acariciaba el rostro de Emilia, quien la miraba en silencio. «Mamá, siempre estuviste aquí, y creo que eso es lo que importa ahora», respondió Emilia, sintiendo que a pesar del dolor,
el amor de su madre era la única verdad inquebrantable. A partir de ese momento, Emilia comenzó a reflexionar sobre su propia vida y sus decisiones. Decidió que no podía seguir definiéndose por el abandono de Juan. Poco a poco empezó a explorar actividades que le dieran alegría y seguridad, descubriendo nuevos intereses y pasiones. Encontró consuelo escribiendo sobre sus experiencias, transformando el dolor en palabras, como una forma de liberar los sentimientos que la consumían. «Puedo ser suficiente para mí misma», repetía, como una promesa de que, algún día, encontraría dentro de sí la aceptación que tanto había buscado. Para Carmen, observar esa transformación fue un alivio y un motivo de inmenso orgullo. Veía en Emilia la fuerza y la determinación que ella misma había cultivado a lo largo de los años. En momentos de introspección, Carmen se permitía llorar, lamentando que el amor de Juan no hubiera sido suficiente, pero sentía que, al lado de su hija, había construido algo aún mayor. Y Emilia, ahora más fuerte, comenzó a reconocer el valor de todo lo que su madre le había ofrecido. «Gracias por nunca abandonarme, mamá. Fuiste la única que realmente se preocupó», dijo un día, emocionando profundamente a Carmen, quien veía, en esas palabras, el reflejo del amor incondicional que siempre le había dedicado. Con el paso de los meses, Emilia transformó su dolor en inspiración. Decidió que usaría su historia para ayudar a otros jóvenes que, como ella, enfrentaban desafíos de autoaceptación y abandono. Participaba en grupos de apoyo, ofrecía su voz y su tiempo para animar a otros a aceptar sus diferencias y superar sus dificultades. «Lo que él hizo no me define», pensaba, cada vez más segura de que había encontrado un nuevo propósito en su vida. Para ella, el rechazo de Juan se había convertido en un impulso para amarse más. Y junto a Carmen, encontró el apoyo necesario para ser exactamente quien debía ser. El tiempo le dio a Emilia una nueva perspectiva, una fortaleza silenciosa que construía cada día después del doloroso reencuentro con su padre. Con el apoyo incondicional de Carmen, decidió canalizar toda su experiencia en algo que pudiera transformar vidas. La idea de convertirse en médica surgió como una semilla, inspirada en el deseo de ayudar a personas que enfrentaban, como ella, el desafío de aceptar y vivir con limitaciones. Sabía que el camino sería largo, pero estaba decidida. «Me dedicaré por completo a esto», se prometió, sintiendo que aquel propósito daría sentido a cada dificultad que había vivido. Durante los años de la carrera de medicina, Emilia se entregó incansablemente, motivada por un amor hacia el área de ortopedia y rehabilitación, un campo que representaba su propia lucha por la aceptación. Recordaba los momentos en que había dudado de sí misma y la fortaleza que había necesitado para ver su discapacidad como parte de quien era. Ahora, en su formación, veía cómo podía usar su conocimiento para tender una mano a otras personas que atravesaban el mismo camino. «Quiero darles lo que un día recibí y que me permitió ser independiente y alcanzar mis sueños», le decía a Carmen, quien la miraba con orgullo y emoción. Después de años de esfuerzo, Emilia no solo completó su especialización, sino que también realizó un sueño aún mayor. Fundó una organización sin fines de lucro, enfocada en garantizar asistencia médica de calidad a personas con discapacidades físicas o que, tras accidentes, necesitaban aprender a vivir con sus nuevas condiciones. La organización se convirtió en un refugio para quienes buscaban apoyo y rehabilitación, un espacio de esperanza donde personas de todas las edades encontraban el soporte necesario para adaptarse a sus limitaciones. Para Emilia, ese era el punto culminante de una jornada que había transformado su dolor en algo extraordinario. Carmen acompañaba de cerca el trabajo de su hija, sintiendo un orgullo inmenso al ver el impacto que Emilia tenía en la vida de las personas. La organización ofrecía fisioterapia, terapia ocupacional y, especialmente, un apoyo emocional para que cada persona encontrara fuerza y valentía para seguir adelante. Cada historia que Emilia ayudaba a escribir era una victoria personal, un recordatorio de que había superado las palabras de desprecio de su padre y se había convertido en alguien capaz de transformar vidas. La fortaleza no está en la perfección, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de las adversidades, repetía, inspirando a todos a su alrededor. Emilia se convirtió en una referencia en su campo,
conocida por su empatía y por la manera en que lograba conectar profundamente con cada paciente. Muchos de los que llegaban a su organización lo hacían desmotivados, con el mismo desamparo que ella había sentido un día. Y Emilia, al compartir su propia historia de superación, les brindaba no solo orientación médica, sino también un consuelo genuino, algo que ella misma había buscado en su momento. No importa cómo llegaste hasta aquí, lo que importa es lo que harás de ahora en adelante, les decía, consciente de que cada persona cargaba sus propias batallas y que juntos podían construir una vida plena. La organización de Emilia rápidamente ganó reconocimiento, atrayendo a voluntarios y profesionales que compartían el mismo ideal. Con su ayuda, logró ampliar los servicios, ofreciendo también programas de reintegración social y capacitación para que las personas se sintieran preparadas para enfrentar el mundo. Ese espacio era el símbolo de todo lo que había construido, y con cada nuevo paciente que llegaba, sentía la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Carmen, al observar el impacto que su hija generaba, se sentía agradecida de haber sido la fuerza que la impulsó en todos sus momentos de debilidad. Emilia sabía que había alcanzado una paz interior que un día creyó imposible. El rechazo de su padre, antes una herida abierta, ahora era solo un recuerdo distante, un impulso que la había guiado hacia un propósito mayor. Con cada historia de superación, con cada sonrisa que regresaba al rostro de un paciente, se sentía plena y realizada, consciente de que había transformado su vida y la de los demás para siempre. Mi discapacidad nunca fue un obstáculo, sino una fuerza, reflexionaba, orgullosa de la mujer en la que se había convertido y de las incontables vidas que había tocado. A partir del dolor y el abandono, Emilia encontró el verdadero propósito de su vida. Espero que hayas disfrutado de la historia. Si no estás suscrito al canal, suscríbete para acompañar más historias emocionantes e inspiradoras. No olvides activar las notificaciones para ser el primero en enterarte cuando una nueva historia esté disponible. Únete a nosotros y vive cada emoción.